Vamos un momento a Ecuador y Chile, que son dos cosas que están ahora sonando mucho. Tú viste desde afuera lo que pasó en Ecuador. Aquí se quiso incrementar, se quiso liberalizar el precio del combustible. Es una medida necesaria, lleva muchos años pendiente. Aquí llevamos 40 años donde el presupuesto del Estado se lo come el subsidio al combustible, que es un subsidio a los más ricos, es un subsidio del que se benefician los tanques de gasolina de la gente que tiene dinero. Sin embargo, el discurso populista ha logrado convencernos de que eso es intocable. Ya ves lo que pasó hace pocos días, salieron los indígenas, una facción del movimiento indígena, hubo vandalismo en Quito, quemaron edificios y el gobierno tuvo que ceder nuevamente. ¿Cómo lo viste? ¿Qué opinas de todo eso que está pasando? Mira, hay que entender el origen del problema. El origen del problema es que el modelo ecuatoriano es un modelo fracasado, es un modelo populista, desde luego no tan pronunciado como el de Venezuela, porque Correa era un tipo más astuto que Chávez y porque había un freno importante que era la dolarización y él no quiso revertir eso porque tuvo la intuición de que si hacía eso era el fin de su tremendamente gobierno. popular además. Así es, absolutamente, ¿no? Entonces él no se iba a atrever a eso, no iba a perder mucho respaldo popular. Pero, digamos, independientemente de eso, hay un modelo populista, un gasto público descomunal, un Estado desfinanciado. Entonces, la única manera de proceder para poder dar oportunidad a los pobres en el Ecuador es empezar a revertir ese modelo y empezar a liberalizar la economía ecuatoriana. Una de las formas de hacerlo era eliminar esos subsidios que, como has dicho tú muy bien, benefician sobre todo a los ricos, a transportistas organizados. Es decir, hay una aquí falacia descomunal y es la idea de que subvencionar los combustibles es una forma de ayudar a los pobres. No, pero no solamente eso, sino que si tú quieres tener recursos de verdad para poder ayudar a los pobres, tú tienes que empezar a conseguirlos de alguna forma. Si el Estado está desfinanciado, tú tienes que empezar a poner orden en esas finanzas. Por tanto, no era una medida para quitarle nada a nadie, era una medida, en cierta forma, ya si quieres decir una lógica más bien redistributiva, para poder liberar recursos y poder algún día utilizarlos para cosas como educación o salud, por ejemplo, ¿no? Y además otra cosa muy importante, si tú no eliminas ese tipo de subsidios, tú te vas a ver obligado ¿a qué? A subir impuestos. O acudir al FMI. Así es, y luego tener que aplicar recetas que van a ser impopulares, ¿no? Entonces, ¿qué prefiere la gente? ¿Que le suban el IVA y le sigan subiendo el IVA y le sigan subiendo el IVA? ¿A quién perjudica el IVA? ¿Solamente a los ricos? No, perjudica a todo el mundo. Ahora Entonces, mismo nos condenaron a endeudarnos a unas tasas de interés tremendas. así es, y ese es otro problema. Bueno, eso aprendan de Argentina. ¿Qué cosa hizo Macri? Macri tenía dos opciones. Una era recortar ese monumental gasto público, eliminando subsidios, es decir, es verdad que bajó algunos, hay que reconocerle eso, pero en general tenía un gasto público descomunal. El kirchnerismo, cuando llegó al poder, el Estado consumía más o menos el 20 y tantos por ciento de la riqueza y lo llevó casi al 50%, 47%, o sea, descomunal. Y entonces, al final el señor Macri tenía que tomar una de dos decisiones, o empezaba a reducir ese descomunal gasto público o se endeudaba, y entonces eligió endeudarse. ¿Y qué cosa pasó con esa deuda? Que al final ya no tenía cómo pagarle, tuvo que ir a pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional. Entonces, que no les pase lo mismo a ustedes, ¿no es cierto? Es muy importante entender eso. Y eso es lo que ya está pasando, ya están ustedes, digamos, un poco en las garras del mismo problema. Entonces, al final el problema de fondo es el modelo que tiene Ecuador. Y lo más irónico de todo esto, Aparicio, es que el presidente ni siquiera había tomado medidas profundamente transformadoras, había tomado unas pocas medidas en el fondo tímidas, en el fondo, no digo que no importantes, pero digamos, si tú plantearas las reformas integrales que hay que hacer en Ecuador, irían mucho más allá de eso, ¿no? Y sin embargo, un grupo violento, antidemocrático. Terroristas, secuestraron policías. Así es, terrorista también. No solamente hizo inviable el cambio, sino que intoxicó la vida pública de una manera muy peligrosa que podría haber echado abajo la democracia, y además que dio armas a los grandes manipuladores ideológicos de lo que está pasando en América Latina y no solo en Ecuador, es decir, intérpretes, entre comillas, políticos e intelectuales de todo lo que está pasando, que nos quisieran hacer creer que los responsables de la pobreza en Ecuador y que este año tenga crecimiento negativo Ecuador son los liberales, que no han tenido ninguna oportunidad de aplicar su plan de gobierno aquí en este país, ni en ninguno de los otros donde hay esas protestas, ¿no? Con excepción de Chile, que es un caso muy diferente. Muy distinto.